continuando con su tema de debate. Hoy le presento formalmente que todos los jueves vamos a tener este segmento. Quienes lo van a dirigir, el ingeniero Enrique Morales y la licenciada Yudelki Tejada, que van siempre a tener un tema de mucha importancia y de mucho interés también para todo aquel que es emprendedor o todo aquel que tiene una empresa o todo aquel que necesita seguridad. Es decir, que sean bienvenidos a este primer programa, a este primer segmento. Ambos son especialistas y asesores en las diferentes ramas de las que he mencionado y vamos a tener hoy un tema apasionante de los micro, pequeños y medianos empresarios, aunque yo siempre digo que es mejor decir pymes y no mi pyme, porque ustedes lo van a explicar cuál es la diferencia que hay. Vamos a hablar de eso, justamente. Correcto, sí. Muy buenas noches, encantada de iniciar este segmento aquí en temas de debate. Estaremos cada jueves para esa teleaudiencia que sigue Nexus TV. Hoy vamos a tratar el tema de la verdad de las MIPYMES. El señor Enrique Morales va a introducir el tema, la verdad, la realidad de las MIPYMES, que tanta gente cree una cosa y quizá no lo es. Ese nombre es muy famoso. Sí. Por eso mismo. Entonces, como es tan famoso y está tan todo el mundo lo acaricia, los políticos, y todo el mundo lo quiere utilizar en sus discursos. Utiliza, no lo acaricia, vamos a ver, lo Enrique, utiliza. Define los MIPYMES, la situación. La verdad acerca de las MIPYMES. El problema real, ¿no es cierto?, es que la gente no sabe lo que son las MIPYMES. Nosotros que trabajamos así en general con las empresas, nos encontramos con que algunos suponen, por lo que vos decías, que el gobierno la acaricia, ¿no es cierto?, suponen que es algo del gobierno. MIPYME, cuando uno va y dice MIPYME, le dicen, usted es del gobierno. O sea, entonces... las relacionan inmediatamente. Relacionan, o sea, o lo inventó el gobierno o algo pasó. O sea, las MIPYMES están relacionadas con el gobierno. Y realmente no tienen nada que ver con eso, porque las MIPYMES están en todo el mundo. Las MIPYMES están en todo el mundo. Entonces, lo que queríamos hoy era hablar de las MIPYMES, pero queremos hablar en forma diferente de las MIPYMES. No queremos tirar números que después la gente ni siquiera llega a quedarse con alguno de los números solamente, sino que queremos hablar de las MIPYMES desde el origen, porque esa es la forma en que la vamos a entender. Sí, la gente tiene entendido que una MIPYME es el frutero que está en la esquina, el que trabaja puerta a puerta, el que vende flores en la calle. La gente cree que eso es una MIPYME. Sí, sí, todo lo chiquito es una MIPYME. Entonces, miren lo que pasa. Las MIPYMES nacen en el mundo por problemas de falla en los sistemas económicos. Cuando el capitalismo cae, ¿no es cierto?, en la famosa crisis del 30 de los norteamericanos, en aquel 29 de octubre negro, ¿no es cierto?, que siempre lo recuerdan, en ese mismo momento la estructura del capitalismo cae, de esas grandes empresas cae, pero resulta que las necesidades que tenía Norteamérica seguían existiendo. ¿Y quién las iba a cubrir? Apareció una cantidad de microempresas que nacen desde esas empresas grandes. Había mucha gente que tenía un know-how para determinada cosa de las que hacía en su empresa y crea lo que llamaron los gringos el comercio de patio. Ese comercio de patio fue el que apagó el fuego que se había ocasionado. ¿Y qué pasa? Ese comercio nace por esa circunstancia en Estados Unidos y nace en muchos otros países que estaban relacionados a Estados Unidos, como en el caso de Japón, ¿no es cierto? Pero ocurre que nacen informales, porque el sistema era formal. Perfecto, el sistema no tenía ningún problema, el sistema era formal. Pero eso que nace por la explosión de esas empresas y nace informal. De golpe ocurre que Japón, que estaba muy vinculado porque estaba debajo del paraguas de Estados Unidos, pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿y cómo la puede la gente identificar? O sea, nacieron así bajo esa circunstancia. ¿Cómo la gente puede identificarla? ¿Qué puede la gente entender por la palabra MIPYME incluso? Claro, mira, el tema es lo del nacimiento. Yo quiero recalcar algo. Quiero recalcar el hecho de que nacen por esa circunstancia y que nacen informales. Esas dos cosas, de esos dos elementos, se va a alimentar lo que vamos a decir. Respecto a MIPYMES, ¿no es cierto? La sigla MIPYME significa mi, micro, P, pequeña,
M mediana y ES empresas, es decir, micro, pequeñas y ¿Y medianas. cómo se le puede Por eso valorizar se llama esa MIPYME. categorización, verdad? Porque hay un sistema de que se refiere a cuánto el tamaño económico, en cuanto al tamaño de los empleados. Exacto. Justamente, vamos a seguir el proceso. Llegan las MIPYMES, se forman por una necesidad. Nacen informales. Nacen informales. Van corriendo, van acompañando, van salvando la situación, pero en un momento el sistema, el macrosistema dice, no, espera un segundito, porque estas empresas que están ahí, nosotros ya nos estamos acomodando de nuevo, estamos acomodando el sistema, necesitamos saber qué vamos a hacer con estas empresas. Entonces, en ese momento, cada país que había sido, digamos, cuna de esas MIPYMES, determina en base a qué parámetros, ¿no es cierto?, los va a categorizar. Pero ¿mediante qué? Hay una ley. No, la ley se da después, es decir, primero se buscan los parámetros con los que se va a categorizar. Se dice, por ejemplo, los vamos a categorizar de acuerdo a la cantidad de empleados. Okay. Toda empresa que tenga hasta tanta cantidad de empleados es de esta categoría. O lo vamos a categorizar de acuerdo a los activos. Toda empresa que tenga activos por tal valor, hasta tal valor, pertenece a tal categoría. O lo vamos a categorizar por las ventas y la facturación. La toda facturación empresa, mensual, anual. Anual. Toda empresa que venda tanta cantidad anual pertenece a esta categoría. Correcto. Es decir, van variando los montos y van variando las categorías. Hay otros países que han ido más allá porque nos encontramos con dos tipos de reacciones de los países. Los países que están actuando bien, vamos a decir así, ¿no es cierto?, que están tratando de que esas MIPYMES pasen al sistema, ¿sí?, formen parte del sistema, preocupados por eso, tratando de ayudarlas a que formen parte del sistema, y están los otros países, los que quieren que esas microempresas pasen al grupo de los que pagan impuestos. Eso es lo que se llama la formalización. Esa es la formalización. Eso es como una palabra bonita, pero media pesadita para los micro y pequeños, ¿verdad? Es bonita, sí, la palabra es muy linda, pero el significado no es fácil. Hay un famoso... Sí, porque quiere que se formalicen, pero... Hay un famoso conductor de programa que dice, pon el dedito ahí que no te va a pasar nada. Sí, sí. Entonces eso es más o menos lo que pasa. ¿Qué ocurre? Ese tipo de país, el que únicamente quiere formalizar para que paguen impuestos, yo creo que más o menos no hay que poner ejemplo de país porque alguno de esos ustedes lo conocen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esas categorizaciones además se hacen para legislar. Es decir, yo determino que esta empresa es de esta categoría y legislo, hago una ley de cómo se debe comportar, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus deberes para esa categoría. Pero ¿tú crees que la ley de la República Dominicana tiene igualdad de condiciones para quien en verdad necesita? Porque yo creo que hay un extraño ahí, que es muy poderoso. De los tres, de los micros, pequeños y medianos, me parece que hay uno ahí que se escuda, ¿verdad? Como MIPYME. Exacto. Pero resulta que en la realidad una empresa con 200 empleados, exacto, como que no es pequeña. Sí, de acuerdo al conocimiento del señor Morales, yo quisiera saber los parámetros que se están manejando aquí en el país ahora, de acuerdo a la ley que hay. Miren hasta el problema que hay. Hay una ley que es la 488, que es del 2008. Esa ley dice que una empresa, escuchen bien, una empresa que tiene hasta 15 empleados, que tiene un activo de hasta 3 millones de pesos. Imagínate un micro en la República Dominicana con ¿Y 3 qué millones. factura? Escucha esta. ¿Y qué factura? Hasta 6 millones de pesos anuales. Eso significa 500,000 pesos mensuales. Dije, eso es una micro. Esa es una microempresa para la ley 488-08. ¿No es cierto? Si hablamos de una pequeña empresa es la que tiene hasta 60 empleados. Es decir, que los que tienen 60 empleados y menos de 60 empleados y se creen que son grandes empresas, sí, para que lo sepan, en número de empleados están en pequeña. Pequeña. Entonces, tienen activos hasta 12 millones de pesos. O sea, si tienen menos de 12 millones de pesos activos, es pequeña, ¿sí? Y están facturando 40 millones de pesos anuales. Imagínate tú, una empresa pequeña facturando 40 millones. O sea, 3 millones y algo. 3.333.333 pesos mensuales. Si facturas así, sos pequeña. Y de ahí para allá, no paremos de contar. Es decir, la idea es
que eso, ¿no es cierto?, trajo como colación de que había que cambiar esa ley. Estamos hablando del 2008. Había que cambiar esa ley. Perfecto. Vamos a cambiar esa ley porque no puede seguir así. En el 2017 aparece una nueva ley, 187-17. Esta ley, ¿no es cierto?, ya se olvida de las tres categorías, de los tres parámetros que determinaban las categorías. Y crean 3 parámetros nuevos. Para... No, lo hacen en base a 2 parámetros nada más. Los países, digamos, reconocidos... 2 parámetros, pero 3 categorías. Sí, 3 categorías, pero mira, es muy importante, pequeña y mediana, pero es muy importante lo de los parámetros, porque los países más desarrollados usan más parámetros para identificar más, porque vos no podés comparar. ¿Cómo debe de ser? Exacto. ¿Cómo debe de ser? Tienen en cuenta, por ejemplo, si se trata de una industria, si se trata de un comercio, si se trata de una empresa de servicio. Dentro de eso tienen en cuenta... Dentro de las 3, también la naturaleza del negocio. La naturaleza, es decir, por ejemplo, es una industria, pero es una industria del calzado, o es una industria siderúrgica, o es una industria de la construcción. Tiene diferencia. Y un comercio es una boutique, o es una relojería, o es que tienen diferencia. Entonces ellos dividen más. Acá, ¿qué hicimos? Al revés. Achicamos la cantidad de parámetros. ¿Con qué parámetros nos movemos? Con la cantidad de empleados. ¿Y el capital? No. La facturación mensual. La facturación. Entonces, y el capital quedó fuera de contemplación. El capital quedó fuera, entonces fíjate lo que hicieron. La cantidad de empleados de 15 la pasaron a 10. Y parecía, bueno, achicaron a las pymes, la llevaron a 10 empleados. Pero subieron la venta anual de 6 a 8. Ahora una empresa, digamos con esa ley, una empresa que vende 8 millones de pesos anuales, o sea, 666.000 pesos mensuales, es una micro. ¿Cuál es la problemática que tiene el sector en la República Dominicana? ¿Cómo se está desarrollando y dónde está el problema de la sostenibilidad de la micro, pequeña y mediana empresa? ¿Hay alguna estadística del nacimiento de las MIPYME? Espérame un momentito, yo te quiero decir algo antes para que no quede algo en el aire para la gente que nos está viendo. Esa ley, la 187-17, nosotros lo que no sabemos de leyes suponemos que cuando hacen una ley, inmediatamente se aprueba, inmediatamente se pone en función. Eso es muy importante. Una ley, para que eso pase, tiene que tener una reglamentación. Como toda ley. Para entrar en vigencia. Entonces, esa ley, que fue en el 17, el 18 se trató de hacer un reglamento. Se hizo un anteproyecto de reglamento. Pues no se aprobó y hasta hoy esa no está vigente. Por eso ustedes escuchaban la última vez, cuando se hablaba de incremento de sueldo, que los comerciantes muy vivos decían, no vamos a pagar un aumento hasta que no se apruebe la ley. La ley. Era esa ley que querían que se apruebe. ¿Por qué? Ellos no querían seguir rigiéndose por la ley la microempresa, como todas las otras empresas, se ampliaban, es decir, vos vendés facturás hasta 8 millones de pesos y sos micro y tenés que pagar el sueldo más pequeño. Y así, entonces le convenía regirse por esa ley. Ahora, el tema de lo que vos decías, bueno, el problema que estamos teniendo es que, primero, la gente desconoce esto que estamos hablando, no sabe a qué categoría pertenece, y cuando vos no sabes a dónde estás, no sabes hacia dónde vas. ¿Pero qué incentivo está dando el gobierno de la República Dominicana? Porque tú ves muchos bancos que quieren prestar, tú ves muchos proyectos, pero resulta que cuando un infeliz va al banco... Hay algo que dijiste al principio. Cuando un infeliz va al banco, ¿verdad? Con la cara de seriedad y todo el echar para adelante. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Administrativamente, ¿cuál es el problema administrativo de la micro y pequeña y mediana empresa? Vos dijiste algo muy interesante al principio. Hablaste de las MIPYMES y de las MIPES. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno ha metido en un paquete a las micro, a las pequeñas y a las medianas, y las llama MIPYMES. Entonces, todo lo que legisla para las MIPYMES. Para el conglomerado, ¿qué significa eso? No para que hasta particular. el dinero que viene de afuera, ellos no mienten, porque una cosa es mentir y otra no decir la verdad. El dinero que viene de afuera, por ejemplo, viene para las microempresas, viene para las pequeñas empresas, pues se entrega a las medianas empresas y se dice que se entregó a las MIPYMES. No se mintió,
Porque la Están medianas en un empresas conglomerado. pertenecen, pero no se le, pero Pero ¿y quién se lleva eso? Porque las grandes han hecho micro, pequeñas y medianas. Exacto. Entonces resulta, las grandes también están Claro, camuflajeadas. pero ¿eh? pero es que Entonces se llevan todo el pastel. pero escuchame una cosa, es que una pequeña empresa, hoy, de acuerdo a esta ley, Sí. es la que factura hasta 202 millones de pesos. Una empresa que factura 202 millones de pesos, de acuerdo a la 187, es una mediana empresa. No, y eso Es mi pyme. sí, eso se está mintiendo. Es claro, entonces acá hay que recategorizar, pero de verdad, no con esa ley. Primero, a Yo esa pienso ley, a esa ley o la aprueban o la borran, una de las dos. Ahora- Yo pienso que el tema está ahí en la ley y en refinar un poco, en hacer selecciones. No, en legislar para Ahora, cada ¿qué categoría. tenemos que, ya estamos entrando ya en los minutos finales, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué ustedes proponen en la modificación de la ley Sí. de los MIPIMES en la República Dominicana? Sí, ¿Qué nosotros- tenemos que hacer? Mira, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Los MIPIMES tienen que escuchar este tipo de cosas, tienen que aprender y tienen que unirse. La única forma que lo escuchen es que se unan. Estamos hablando de crear la cooperativa y, De crear su y cooperativa asociaciones. y asociaciones. Mira, ahí Asociaciones hay por un grupo de naturaleza de muchachos. negocio, Naturaleza, por muy tipo de importante. Un grupo de negocios. muchachos, porque siempre nos unimos cuando nos pasa algo. Hay un grupo de muchachos que tienen boutique, ¿no es cierto?, que ahora se están uniendo porque hubo un problema con las marcas. Pero gracias a Dios que pasó eso, se están uniendo. Y ellos mismos ya han solucionado algunas cosas por estar unidos. Están haciendo ya su asociación. Cada uno debería asociarse y a su vez esas asociaciones en una federación, pero de verdad, no de las federaciones Ese es un- de ese los es un paso carteles, importante. no de los carteles. Paso 2. Vamos ahora a hacer el paso 2, Está bien. El paso 2 es capacitación. que es evitar. Vital. Fundamental. Es algo de Fundamental. lo que no le hablan. En Yo estuve todas las escuchando al áreas. viceministro ayer en un simposio y habló muy lindo. La teoría era hermosa. Pero cuando hablamos de capacitación, lo que ellos están haciendo en capacitación, ¿no es cierto?, es algo que no les está llegando a las micros y pequeñas empresas. Y además, Es que quienes capacitan, elitista, porque se han buscado los centros universitarios, entonces Exacto. como que es un territorio, como que el micro y el pequeño, como que no se siente como que está en casa. señores, Es que la aquí, mire, capacitación también tiene que ir dirigida a las categorías. claro, Sí. fíjate una cosa, acá hay gente, Socialmente acá hablando, está Infotep, incluso. Y llevar al barrio también es importante. Es- acá está Exacto. Infotep, por ejemplo, que deberían utilizarlo, pero no que haya en ello. Porque O sea, acá es un Tú angurriento. sabes que están Mira una cosa, tratando de que ¿qué es lo que Infotep están haciendo? tome mucho más participación. Tiene que tomarla, porque Porque mira lo que recuérdate pasa. de aquella encuesta que nos hicieron a nosotros en el Sí. Ministerio Sí, de sí, Industria sí, y Comercio, donde todo está enfocado, porque Infotep ha sido una institución muy exitosa, Exacto. de muchos aportes, pero que todavía creo que Infotep puede dar mucho más de lo que está dando. Tiene que dar mucho más, porque fíjate lo que pasa. ¿Quiénes están dando los talleres que dice el ministerio que se están dando? La gente del ministerio. La gente de Eso los es lo centros mismo. pyme. Mira, yo digo, yo lo he dicho muchas veces, y quizá, pero eso es lo mismo que un gordo que ve por televisión deporte se quiere hacer el manager de o de de un uno de gimnasio. alto rendimiento. No, ¿Me entiendes? o de un gimnasio. O de un gimnasio. gimnasio. Entonces, no es así la cosa. O sea, ¿cuál es el hay que estar acá prototipo? abajo y hay que ver lo que pasa. ¿Cuál Yo es el quiero que prototipo vayan. de yo verte gordo, choncho, y que tú seas mi instructor? No, eso Exacto. Entonces, pero la gente se da cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Señores, den paso, que hay un montón de gente que estamos en esto de verdad y que estamos trabajando por la MIPYME. ¿Dónde se pueden contactar a ustedes precisamente para fines de lo que es la asesoría, seguimiento, preparación, Exacto. la actividad, la legalización, ese tipo de Para cosas? todo eso, pueden ir directamente a nuestra plataforma, se llama plataforma pymes.do, todo junto, www.plataformapymes.do. Y ahí van a encontrar nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, todo. Es decir, somos muy fácil de ubicar. También y pueden estamos siempre ingresar a dispuestos. las redes sociales, También en las redes plataformapymes.do o plataformapymes.com directamente en la web también, nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y ahí encuentran todas nuestras informaciones. Somos Exacto. una empresa Pero- dominicana, una empresa de Santiago. Pero quiero decir algo, acá no se trata de única, perfecto, yo estaría muy contento que vinieran a nosotros, pero no se trata únicamente de que vengan a nosotros. Hay mucha gente que de verdad está trabajando en esto. De verdad está trabajando en esto. Hay mucha gente que está en eso. Entonces, si no somos nosotros, acudan a quienes ustedes tengan confianza, pero tienen que capacitarse.
tienen que capacitarse. Mire, yo quisiera ponerlos en contacto con gente que nosotros estamos trabajando, que le estamos dando las capacitaciones, que estamos y que vean cómo ha cambiado desde el momento en el que ellos hacían lo que sabían al momento en el que ellos están trabajando como empresarios. Bueno, pues muchas gracias, que el tiempo, como siempre dicen en televisión, es muy tradicional, sobre todo temas tan interesantes y tan amplios como esto, pero qué bueno que ya desarrollamos esta primera entrega. Hoy damos Sí, apertura a este segmento Sí, empresarial, Dios mediante y además seguiremos. que todos esos MIPYME tienen que seguirlo ustedes aquí, porque desde aquí van a tener una escuelita que todos los jueves siempre van a tener algo muy nuevo, muy novedoso, y sobre todo ya después que este programa esté avanzando más, pues lo vamos a auxiliar más con muchas imágenes, los cursos que se dan, en verdad Vamos a tener dinamizar esto. interacción también, vamos a darles unos teléfonos para que luego nos escriban y hagan sus preguntas. Estamos prácticamente inaugurando este espacio, entonces más adelante vamos a tener interacción con todos. Exactamente. Bueno, muchas gracias Muy bien. por venir en esta Gracias. primera entrega, y ahora nos vamos a una